Hemos escuchado a muchas voces, muchas posturas acerca de las reformas que se han procesado en el Congreso mexicano, las muchas reformas que desde el año pasado para acá se han aprobado y promulgado en nuestro país. Una de ellas que ha estado acompañada de una gran polémica es la de telecomunicaciones, una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión importante sin duda, que luego tuvo su periodo de discusión ya con lo que corresponde a sus leyes secundarias. El debate sobre lo que en esas leyes secundarias se contraponía, dijeron muchos analistas, a lo que la Constitución había establecido para efectos de órganos reguladores autónomos, especificaciones claras respecto a cómo deberían hacerse las cosas sobre el tema del espectro, de la competencia, de la radiodifusión, en fin, todos los temas involucrados en el asunto de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El asunto es que en el momento en que se empezó a procesar y a discutir el tema de las llamadas leyes secundarias, pues muchas voces levantaron la mano para decir que se estaban trastocando ejes muy importantes de lo que la reforma constitucional estableció, de lo que la Constitución hoy tiene, y que se le agregaron algunas cosas. Se llegó a hablar de una bolsa de regalos incluso, que se agregaron en las leyes secundarias precisamente como parte de las críticas que se pudieron escuchar en esas mesas de debate. Ha pasado el tiempo, se aprobaron las leyes secundarias, se publicaron ya, están en vigencia, y entró el periodo en donde pudieron haberse establecido inconformidades por la vía legal. Le hemos aquí también contado las cosas y los pormenores de lo que ocurrió en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que al final de cuentas, aunque sí hubo legisladores que promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para que la Corte revisara lo que a juicio de muchos en esas leyes federales contraviene a la Constitución, a pesar de la claridad de muchas voces y por N y Y situaciones que aquí le contamos, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores finalmente logró, el conjunto de legisladores que lo pretendieron, las firmas suficientes para que eso sucediera. Vino después muy lamentable capítulo de el IFAI, que declinó por mayoría hacer valer su atribución legal para inconformarse en lo que corresponde al tema que les compete, que son los datos personales y la información de los ciudadanos. Y también una votación dividida en el IFAI muy polémica, que hizo que se pasara la oportunidad de que por esa vía se revisaron aparte de esas leyes federales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Acabamos de ver lo que sucedió en el InfoDF, para no dejar de mencionar que el InfoDF sí presentó una solicitud, pero fue rechazada porque no se consideró que tuviera competencia legal para inconformarse por esas leyes federales. Entonces no prosperó ese intento. Está como decíamos, lo que acaba de suceder con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Ese IFT que, como aquí se planteó en su momento, estaba en el gran dilema. Algunos no era dilema, sino era una obligación haber acudido a la Corte para que la Corte resolviera los puntos específicos que quedaron en esas leyes federales que, insisto, muchos contravienen la propia Constitución. Está el tema de su propia autonomía, está el tema de sus atribuciones, están los temas relacionados precisamente con su razón de ser. Ayer estuvieron aquí las dos comisionadas que promovieron que el pleno de los comisionados del IFETEL discutieran y votaran sobre esta idea de llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia. María Elena Estadillo y Adriana Labardini acudieron a esta invitación que les hicimos ayer, y ellas explicaron las razones de por qué sí debería haber ido el IFETEL a la Suprema Corte de Justicia, a pelear sus propias atribuciones, a defender su autonomía y a echar por delante los derechos de los ciudadanos que van implícitos en sus tareas. Entonces, ayer las escuchamos muy ampliamente. Escuchamos a Irene Levy,
presidenta de Observatel, que fue categórica en su rechazo a lo que sucedió, categórica en su calificación de que el IFT le falló a la sociedad al no acudir a la Suprema Corte de Justicia. Vimos también los mensajes que el expresidente de Cofetel, Mony de Swan, subió, el mensaje que subió en su cuenta de Twitter, que fue muy agudo en su crítica al IFT en ese momento de decidir no ir a la Suprema Corte de Justicia.